En pocas palabras, cultura. Los principios o métodos de cocción son una técnica culinaria con la que se modifican los alimentos cuando mediante la aplicación del calor para su consumo. Hay muchos alimentos que necesitan una modificación química para hacerlos digestivos. Y también hay alimentos que se pueden consumir crudos, pero mediante la cocción podemos hacerlos más sabrosos y apetitosos. Se modifican según su aspecto, su textura, y así se garantiza una buena sanitización. Vamos con las diapositivas, por favor. Siguiente. Siguiente. Hablaremos qué sucede con los alimentos cuando se calientan, cómo se cocinan los alimentos con diferentes métodos y sobre las reglas de condimento y sabor. Es importante comprender la ciencia de la comida y la cocina para poder utilizar con éxito estos principios de cocina. Como primer punto tenemos, ¿qué es calor? La ciencia nos indica que es una forma de energía asociada con el movimiento de átomos o moléculas. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros, los cocineros, debemos saber exactamente qué cambios queremos hacer y cómo debemos hacerlo. Para aprender esta habilidad de cocina es importante saber cómo se comportan cuando se calientan. Nuestro universo está hecho de materia y energía. La materia está compuesta de átomos y moléculas, y la energía hace que los átomos y las moléculas estén en constante movimiento, ya sea rotando entre sí, vibrando o chocándose unas con otras. A este movimiento se le llama calor. Siguiente, por favor. A continuación tenemos lo que es transferencia de calor. En la cocción, el calor se propaga a los alimentos de tres formas, como podemos observar aquí en la diapositiva. Se transfiere de tres maneras: por conducción, por convección y radiación. Siguiente, por favor. La conducción, como podemos observar, nos dice que es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia, porque el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, que está en contacto con el primero. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se produce un contacto directo entre la fuente de calor y el alimento. Por ejemplo, cuando ponemos en una parrilla en el fuego, esta transmite el calor al alimento que pongamos, que se está cocinando. El flujo del calor a través de este medio sólido avanza desde las partes más calientes a las más frías. Esto es debido al aumento de la vibración interna de las moléculas, que provoca choques entre las moléculas contiguas y por lo tanto el aumento de temperatura. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es convección. Nos indica que es un proceso natural. Se produce cuando el calor se propaga por el movimiento del aire al vapor o el líquido. Normalmente se producen los fluidos, líquidos y gases. Por ejemplo, es típico que cuando una marmita está hirviendo o la ponemos en el fuego, el fluido
de la parte inferior se calienta. Cuando se calienta, se hace menos denso, por lo que al pesar menos se desplaza a la superficie. Al mismo tiempo, el fluido de la superficie, al ser más frío y más denso, desciende, así como observamos en la imagen. Si ven esto de aquí, elíptico, así funciona lo que es la convección. La sucesión de estos desplazamientos provoca una circulación de fluido denominado convección. Siguiente, por favor. Y la última que tenemos es la radiación. Nos indica, la radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Este tipo de calor se transmite en forma de ondas electromagnéticas, invisibles al ojo humano. El calor que recibimos mediante el fuego nos llega por radiación térmica. Como recomendación, me queda decirles que el calor se mueve rápidamente a través del cobre y el aluminio, más lento en el acero inoxidable y más lentamente en el vidrio y la porcelana. El aire es un mal conductor del calor, mientras que el vapor es mucho más eficiente. Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, ya, gracias. Tenemos lo que son los medios de transmisión. Bueno, es una manera muy similar de clasificar la transmisión de calor a través del medio por el cual se lo transmite. En función se dan las siguientes opciones, que son radiación de calor sin aire, se crean corrientes de convección. ¿Qué nos quiere decir eso? Por ejemplo, cuando hacemos nuestros alimentos en la parrilla, como por ejemplo una barbacoa, o usamos lo que son los hornos tradicionales, etc. También tenemos lo que es por agua. El agua que liberan los propios alimentos, ya sea de forma indirecta o de forma de vapor de agua con o sin presión. Por ejemplo, en la del agua sería cuando hacemos lo que son los rehogados, que el agua se usa como elemento de propagación directa. Por ejemplo, cuando cocemos los alimentos hervidos en agua, ¿no? El agua es un intermediario, como sucede en la cocción del baño a María. También tenemos lo que es en aceites o grasas, que se utilizan cantidades relativas según el sistema de cocción. Esta es una técnica empleada para lo que son los fritos y los salteados, ¿ya? Por ondas consiste en la radiación de ondas producidas por microondas. Ya sabemos que estas ondas excitan las moléculas de agua de los ingredientes y la fricción de ellas produce calor. Siguiente, por favor. Antes de... Ay, los micrófonos, por favor, chicos. Gracias. Bueno, vamos a descubrir en estos momentos cómo hervir el agua, a qué temperatura hierve el agua, y es verdad si el aceite hierve. Bueno, el agua hierve a los 100 grados centígrados, ¿no? Es una broma común que el agua hirviendo sea una habilidad para cocinar
que muchos cocineros nunca han aprendido. Sin embargo, el agua hirviendo es un poco más compleja de lo que sugieren tales bromas. El agua hirviendo es mucho más que poner una olla en la estufa. Para hervir el agua en la estufa, tenemos que tapar la olla. El calor se transfiere al agua, elevando su temperatura. Parte de esta energía térmica se escapa rápidamente de la parte superior de la olla. Si la olla está cubierta, gran parte del calor queda atrapado dentro del agua y hierve mucho más rápido. Se pierde más energía en una olla descubierta. Al cubrirlo, ahorramos energía y acortamos más los tiempos de calentamiento. ¿Cuándo se produce la evaporación? Bueno, en muchas operaciones de cocción, uno de los objetivos de evaporación es la humedad, para concentrar sabores, para cambiar las texturas. Y cuando mantenemos la olla destapada, aceleramos este proceso de evaporación. ¿Cuándo el contenido debe ser monitoreado visualmente? Pues bien, en algunos casos debe ser vigilada la comida mientras hierve, aunque solo sea para asegurarnos de que se continúa cocinando a la velocidad adecuada, no demasiado rápido ni demasiado lento. Cuando se cocinan los vegetales verdes, los ácidos de las plantas que destruyen los pigmentos verdes deben escapar. Nuestra última pregunta dice, ¿el aceite hierve? ¿Ustedes qué piensan? ¿El aceite hierve o no hierve? Pues bien, déjenme contarles. El término de aceite hirviendo se escucha comúnmente, pero el aceite no hierve, al menos del mismo modo que el agua. El burbujeo del agua hirviendo, como ya les expliqué, ocurre cuando las moléculas calentadas del agua líquida se convierten en gas, es decir, en vapor, y suben a la superficie, ¿verdad? El aceite que no contiene agua no hierve a temperaturas normales de cocción. El burbujeo que vemos al cocinar, como el de las freidoras, es causado por el agua de los alimentos sumergidos que se convierten en vapor. No es el aceite que hierve. Siguiente, por favor. A continuación, vamos a hablar sobre los métodos de cocción. Siguiente, por favor. Bueno, hablaremos sobre lo que es la cocción por concentración. Se consigue mediante una exposición brusca del alimento al calor al inicio de la cocción. Se provoca la coagulación superficial de las proteínas de las capas exteriores, como si fuesen un sellado. De esta manera, los alimentos sabrosos, nutritivos y aromáticos del alimento permanecen en el interior. Este tipo de cocción, ya lo podemos observar, está aquí la diapositiva. Este tipo de cocción normalmente utiliza calor seco, aunque en ocasiones podemos utilizar un líquido o vapor como medio para poderlo hacer posible. Este líquido no tiene ninguna utilidad una vez que ha finalizado la cocción. Aquí en la diapositiva podemos observar lo que nos dice que la cocción por concentración tiene como objetivo conservar la mayor parte de los jugos del alimento, evitando que salgan al exterior. Esa es la cocción por concentración. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es la cocción por expansión. La diapositiva nos indica que
tiene como objetivo que los jugos del alimento que se cocina salgan al exterior y se mezclen en la medida de lo posible con el medio de cocción. Algunas técnicas de cocción que sigue este principio son el hervido, el escalfado iniciados en el líquido frío, el confitado, el sudado, etc. Este tipo de cocción prioriza el aprovechamiento del líquido donde se cuecen los alimentos por encima de los elementos sólidos que se han introducido. Se inicia en frío, ya que así favorece la migración de jugos y también el intercambio de nutrientes y de aromas entre el alimento y el medio de cocción. Los jugos evacuados pueden ser elementos nutritivos, sabrosos o aromáticos, pero también pueden ser sustancias indeseables, como el exceso de sal o las impurezas. Ya sabemos que las impurezas son esa espuma que a veces nuestros caldos, nuestras comidas se ponen en la parte superior de nuestras ollas, ¿no? Esa espumita, eso sería una impureza, ¿no? También entendemos que la cocción por expansión es lo contrario de la concentración. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es la cocción mixta. Nos indica que consiste en una combinación de la cocción por concentración y la cocción de expansión. Como por ejemplo los estofados son un claro ejemplo de este tipo de cocción, donde prime la carne y luego se hace el estofado. Y el resultado de una carne en sintonía con la salsa. Veremos también cómo los braseados, también algunos salteados, utilizan este modo de cocción. Nos quiere decir esto que al finalizar la cocción, tanto los alimentos sólidos como los alimentos líquidos forman parte del preparado culinario que se consumirá. Generalmente se empieza con una cocción por concentración. Después se introducen en un medio líquido. Ya este puede ser agua, caldo, vino, etc. Para que los alimentos nutritivos, sabrosos y aromáticos pasen al medio y formen parte del sistema de expansión. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que son las técnicas de cocción. Hablaremos sobre la cocción en medio húmedo. Tenemos lo que son los hervidos, los escalfados, la cocción al vapor, cocción a baño María, cocción al vacío. El medio hervido. Los medios hervidos son todos aquellos en los que el calor se conduce al producto alimenticio por agua o por líquidos a bases de agua, como son los caldos, las salsas o vapor. Hervir a fuego lento implica cocinar un alimento en agua o un líquido sazonado o con sabor. La temperatura del líquido determina el método. ¿Qué significa hervir? Significa cocinar en un líquido que burbujea rápidamente y muy agitado. Ya sabemos que el agua hierve a los 100 grados centígrados a nivel del mar. No importa qué tan alto esté encendido nuestro quemador, la temperatura del líquido no subirá. La ebullición generalmente se reserva para lo que son las verduras y los almidones, como por ejemplo la papa y la yuca, ¿no? La alta temperatura endurece las proteínas de las carnes, pescados y huevos, y el rápido burbujeo rompe los alimentos delicados. Ya sabemos que tenemos que tener cuidado con las temperaturas, ¿no? Para escalfar, ¿qué significa escalfar? Es cocinar en un líquido
generalmente una pequeña cantidad que esté caliente pero no burbujeante. La temperatura óptima es desde los 71 grados centígrados a los 82 grados centígrados. Una regla de oro, ya sea que un alimento se cocine a fuego lento o se hierva, el líquido a menudo hierve al principio. Esto compensa la disminución de la temperatura cuando se agregan los alimentos. Luego se ajusta el calor para mantener una temperatura estable. Esto quiere decir que cuando mi líquido está hirviendo y yo introduzco un alimento, mi temperatura va a disminuir, ¿sí? El vapor. Al vapor significa cocinar alimentos exponiéndolos directamente al vapor. Y en mi caso, wow, la vaporera para mí es lo más recomendable. Se cocina muy rápido. El vapor a presión normal es 100 grados centígrados. Lo mismo que el agua. Sin embargo, transporta mucho más calor que el agua hirviendo y cocina los alimentos muy rápidamente. Los tiempos de cocción, como ya les indiqué, deben de controlarse cuidadosamente para evitar una sobrecocción. La cocción al vapor se usa ampliamente para vegetales. La cocina rápidamente sin agitación y minimiza la disolución de nutrientes que ocurre cuando las verduras hierven. Hay que tener en cuenta que el vapor no elimina por completo la lixiviación. ¿Qué quiere decir la lixiviación? Que es la pérdida de nutrientes en el cocinado, que es un proceso por el cual un alimento pierde sus vitaminas arrastradas por el agua. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es la cocción en medio seco. Como podemos observar, tenemos lo que son asados al horno, asados a la plancha, asados a la brasa o a la parrilla, lo que son los gratinados y los glaseados. Bueno, explicaré lo que es asar, ¿no? Asar significa cocinar los alimentos rodeándolos con aire caliente y seco, generalmente en un horno. Cocinar en un asador frente a un fuego abierto también puede considerarse asado. El término asado generalmente se aplica en lo que son carnes y aves. Cocinar sin cubrir, o sea, sin tapar, es esencial para asar. Al asar en horno convencional, debemos permitir temperaturas desiguales, cambiando ocasionalmente la posición del producto. La parte posterior del horno a menudo está más caliente porque se pierde calor en la puerta al uno estar monitoreando si todo va bien. Un asado se puede dorar con otro método de cocción, como es el de freír o asar a la parrilla, antes de colocarlo en un horno. Esta técnica es más útil para aves y pequeños cortes de aves, que pueden no dorarse lo suficiente en el horno debido a sus cortos tiempos de asado. A la parrilla significa cocinar con calor seco creado por la quema de madera. Esto puede ser como por ejemplo la barbacoa, que es una técnica de asado, ¿no? También se puede realizar en lo que son hornos o pozos de leña. El asado a la parrilla es un método de cocción rápida y a alta temperatura que se utiliza principalmente para carnes tiernas, aves, pescados y algunos vegetales. Hay que tener en cuenta ciertas reglas de asado, como por ejemplo, al encender el fuego por completo, la temperatura de cocción se regula moviendo su parrilla más cerca o más lejos de la fuente de calor. Use calor más bajo para
artículos más grandes y gruesos para que los alimentos estén bien cocidos. Usamos calor alto para piezas más delgadas. Esto se hace para que el interior y el exterior se cocinen al grado deseado al mismo tiempo. Se necesita práctica y experiencia para cocinar alimentos de diferente grosor, con el grado correcto de cocción en el interior y con la cantidad deseada de dorado superficial. Hay que precalentar el horno. Esto nos ayuda a dorar rápidamente. Y el asador caliente hace las marcas de parrilla deseadas en los alimentos. Los alimentos se pueden sumergir en aceite para evitar que se peguen y minimizar el secado. Aunque esto no puede ser muy necesario si su comida, su alimento, tiene un alto contenido de grasa. Eso se puede quitar, ¿no? Se tiene también que tener cuidado, ya que demasiado aceite en una parrilla caliente puede ocasionarnos un incendio, ¿no? Hay que darle vuelta a nuestros alimentos solo una vez para cocinar por ambos lados y evitar lo que son las manipulaciones innecesarias. A la plancha se realiza sobre una pequeña superficie de cocción sólida llamada, lógicamente, plancha, con o sin pequeñas cantidades de grasa para evitar que se peguen. La temperatura es ajustable y mucho más baja. Está más o menos alrededor de los 177 grados centígrados. Es más bajo que una parrilla. Además de las carnes, los huevos y los panqueques se cocinan en una plancha. Las planchas acanaladas tienen una parte superior sólida con crestas elevadas. Están diseñadas para cocinar como parrillas, pero para crear menos humo. Las carnes cocinadas en una plancha acanalada no tienen el sabor a la parrilla de carbón impartido por el humo de las grasas quemadas. Ojo, no tienen el mismo sabor. Por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos aquí la cocción en medio graso. Podemos observar que están los salteados, como por ejemplo salteados orientales, los fritos en poca grasa, la fritura profunda, confitados en grasas. Bueno, tenemos salteados, ¿no? ¿Qué significa saltear? Pues saltear significa cocinar rápidamente en una pequeña cantidad de grasa, refiriéndose a la acción de pequeños trozos de comida introducidos en una sartén. Hay que tener en cuenta dos principios importantes. Precalentamos la sartén antes de agregar la comida a saltear. Eso es muy importante. La comida debe comenzar a cocinarse a fuego alto o si usted no tiene la temperatura óptima, es decir, la llama alta, va a comenzar a hervir a fuego lento en sus propios jugos y eso ya no sería un salteado. Tampoco hay que sobrecargar nuestra sartén. Hacerlo baja la temperatura demasiado y nuevamente la comida empezará a hervir en sus propios jugos. Las carnes para saltear a veces les solemos espolvorear con harina para evitar que se peguen y esto también nos ayuda a que tengan un dorado uniforme. Después de saltear un alimento, a menudo se revuelve un líquido con vino o pueden también ponerle un caldo en la sartén para disolver los trozos de comida dorados que se pegan en el fondo. O sea, tradicionalmente ese pegado que nos queda en la sartén, ¿verdad? Ese pegado en gastronomía se le llama desglasar. Desglasar es ese líquido que se convierte
al introducir un vino o un caldo, eso de ahí también lo podemos utilizar como parte de una salsa o acompañante de nuestro salteado. Tenemos también lo que es sofreír. Sofreír viene a ser como una variación de saltear, ¿no? Las frituras. ¿Qué es la fritura? Bueno, la fritura es principalmente freír en cantidades moderadas de grasa a un fuego moderado. La fritura es similar a saltear, excepto con la excepción de que uno usa más grasa y el tiempo de cocción es más largo. Este método se usa para piezas de comida más grandes, como por ejemplo las chuletas, los trozos de pollo, en fin, ¿no? La fritura generalmente se hace a fuego más bajo que saltear, debido al mayor tamaño de las piezas que se cocinan. La cantidad de grasa depende de la comida que se cocina. Solo se usa una pequeña cantidad para los huevos. La fritura profunda es para cocinar una comida sumergida en grasa caliente. La alta calidad de un producto frito se caracteriza por las siguientes propiedades: por una absorción mínima de grasa, por la pérdida mínima de humedad, por un color dorado muy atractivo, por la superficie crujiente y también porque no tiene sabores desagradables impartidos por la grasa al freír. Y por último tenemos lo que es los confitados en grasa. Bueno, los confitados en grasa es una técnica empleada para carnes. Y hoy en día también se los utiliza para lo que son los pescados, verduras, hortalizas. Bueno, es fácil de realizar, ¿no? Podemos utilizar lo que es un termómetro digital y una olla de acero inoxidable con fondo grueso. La ponemos en el fuego, el calor es bien agresivo. Podemos utilizar un difusor para ayudar a mantener una temperatura más baja. También podemos confitar en el horno a baja temperatura. También hay que controlarlo en todo momento, las piezas y la temperatura interior. Para confitar, lo que debemos de hacer es introducir el género elegido, ya sea pescado, verduras o hortalizas. Lo introducimos en medio grasa, ya sea mantequilla clarificada, aceite de oliva, aceite de coco, cualquier tipo de aceite, etcétera, ¿no? Y lo cocinamos. Este conjunto a una temperatura muy suave. No tiene que sobrepasar los 90 grados centígrados. Y eso es toda la cocción, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es la cocción en combinación de medios. Como podemos observar, vamos a hablar sobre los sofritos, los rehogados, sudados, estofados, braseados y escaldados al horno. Los sofritos que vienen a ser, que es freír a fuego suave o una forma de alimento que no llega a dorarse. Se hace con poco aceite. Normalmente el sofrito forma parte de otro guiso o una salsa que se agrega después de que ya está hecho, ¿no? Los rehogados. Rehogar significa cocinar en poco aceite y a fuego medio, de forma que los alimentos se doren, pero no se tuestan. La temperatura está entre los 50 a 80 grados centígrados. El objetivo es que el alimento suelte sus jugos debido a la acción del calor. Es similar al sofrito. La diferencia
es que la cocción es mucho más rápida. Los sudados. Bueno, hacemos la referencia a la acción de cocinar verduras, ¿no? A las que ya se les ha practicado algún tipo de corte. Ya puede ser lo que es el corte juliana, macedonia, el brunoise, en poca grasa, con calor suave, con la intención de que expulsen a lo que se denomina agua de vegetación. Si se añade un poco de sal, el proceso se acelera. Los estofados. Estofados vienen a ser como una cocción a fuego suave y tiene que estar tapado. Este alimento se cocina en su propio jugo o con una pequeña cantidad de grasa y también algunos condimentos. El estofado a veces puede ir salteado previamente a fuego muy lento para que no se dore y luego ya cocido a fuego suave en un recipiente cerrado. Los braseados. Se cocinan los alimentos. Suelen ser de gran tamaño, es decir, piezas grandes, en grasas para dorar la superficie y crear la concentración de sus jugos. Y se termina la cocción en medio húmedo con la incorporación de líquidos, caldo, agua o algún licor, en pequeñas cantidades, claro, no le vamos a agregar toda la botella. Bueno, es ideal para cortes duros, los escalfados. Cocer alimentos brevemente en agua u otro tipo de líquido. Al principio el líquido puede estar frío, a punto de hervir o en plena ebullición. Para el primer caso, que es decir, si está frío, nos sirve como por ejemplo los huevos escalfados, que se convierten por este procedimiento en un auténtico manjar. ¿Quién no ha probado unos huevos escalfados? Siguiente plata. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es la construcción del sabor. Bueno, les hago una pequeña introducción sobre la construcción del sabor. Todas las personas comemos, ¿no? También disfrutamos los sabores de la buena comida, no solo porque deseamos tener nuestro estómago lleno y mantenernos con vida. También importa lo que es la apariencia, la textura y la nutrición son importantes. Pero el buen gusto es la primera marca de una buena cocina. La mejora y el ajuste de sabores se encuentran entre las tareas más críticas de un cocinero, una que requiere experiencia y juicio. Los sabores más importantes de una preparación dada son los ingredientes principales. Un filete de solomillo de res a la parrilla debe saber a carne de res. La sopa de tomate, lógicamente, tiene que saber a tomate. Sin embargo, los alimentos simples y no sazonados, por lo general, tienen un sabor un poco soso, o sea, simple. Por lo que es tarea de nosotros como cocineros agregarles interés combinando ingredientes para aumentar su profundidad del sabor, la armonía de los sabores, el aroma de los ingredientes que creamos al combinar hábilmente. A veces a eso se le denomina el perfil del sabor. Como vemos aquí en la diapositiva, tenemos 5 sabores básicos: amargo, ácido, dulce, salado y el ahora umami. Muchos nos preguntaremos, ¿y ese sabor umami qué es? Bueno, aquí en la diapositiva tenemos umami, que es el término de una fusión de dos palabras japonesas. Umai, que significa delicioso, y mi, que se traduce como sabor. Cuando comemos este producto,
se activan unos receptores especiales en la lengua. Estos envían una señal al cerebro para que éste nos diga que sigamos comiendo porque está rico en aminoácidos, elementos que te ayudan a mantenernos sanos y fuertes. Aunque la tradición europea y norteamericana solo reconoce 4 sabores básicos, que son el salado, dulce, amargo y agrio, las autoridades alimentarias han identificado recientemente un quinto, al que llamamos umami, que ha sido reconocido por las culturas asiáticas. Los receptores sensoriales en la lengua reaccionan a ciertos aminoácidos, debido a que los aminoácidos son componentes de las proteínas. Este sabor es fuerte en los alimentos ricos en proteínas. De hecho, los umamis a menudo se traducen como carnosidad. La carne de res, el cordero, ciertos quesos y la salsa de soya son especialmente ricos en umami. El aditivo alimentario glutamato monosódico o sus siglas MSG, utilizada como condimento o potenciador del sabor en algunas cocinas asiáticas. Aquí en el Ecuador tenemos el tradicional Ajinomoto. Ese es un tipo de umami. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es la creación de perfiles de sabor. Nos dice que los alimentos ofrecen experiencias complejas para nuestros sentidos. Al componer un nuevo plato, un cocinero debe comprender en primer lugar que se debe considerar algo más que el sabor. Los sentidos de la vista, el olfato, el gusto y el tacto. El quinto sentido sería escuchar, también juega un papel, como cuando reaccionamos al chisporreteo de un bistec o al crujido de una papa frita. Ay, ya me dio hambre. Bueno, pero este sentido es menos preocupante para el cocinero que los otros 4. Consideramos cómo percibimos estas características en un plato, como podemos observar estos 4 puntos. Como primero tenemos el aspecto, el aroma, el sabor, la sensación de la boca, que puede ser que la textura, la humedad o por lo contrario la sequedad o la suavidad o crujiente. Todos estos factores son muy importantes para hacer un plato atractivo para el comensal. ¿Por qué no solo probar? Pues bueno, pues las papilas gustativas en la lengua perciben solo 4 sensaciones básicas, que son el salado, dulce, amargo y agrio. Lo que consideramos sabor es una combinación de aromas. Cuando nos falta el sentido del olfato, por ejemplo, cuando estamos resfriados, sí han notado mucho de que perdemos el olfato, el gusto, ¿no? Los alimentos parecen que son simples o no tienen sabor. Bueno, los sabores en un plato pueden considerarse también en los que son sabores primarios y sabores secundarios. Los sabores primarios son los ingredientes principales, como por ejemplo aquí podemos observar en la diapositiva que hay un banquete, ¿verdad? ¿Sí? El sabor principal, por ejemplo, en un platillo que esté ahí, un banquete de ternera, digamos, ya el sabor principal tiene que sabernos a ternera. Si hay un plato que es un hígado, pues bueno, nos tiene que saber a hígado, y el segundo sería la cebolla, que serían sus sabores principales. Los sabores primarios en un estofado de cordero serían lo que es un cordero, la cebolla, el puerro y las papas. Esos son parte de los sabores primarios. Ya los otros sabores vendrían a ser como
secundarios, ¿no? Los sabores primarios son los sabores que predominan cuando uno prueba una cucharada de los alimentos y saborean. Esos son tus sabores primarios, ¿no? Eso sería por hoy, ¿verdad? Como una conclusión, les podría decir, el día de hoy, ¿qué aprendimos, no? Bueno, pues aprendimos que el calor y la temperatura no es lo mismo. La temperatura vendría a ser la medida del calor y el calor es una cantidad de energía. También que el calor se transfiere de 3 maneras, como ya les dije, que son lo que es la conducción, la convección y la radiación. También aprendimos que el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar y por qué el aceite no hierve. No nos olvidemos también de los métodos de cocción que se define como el efecto que produce el calor en el sabor, en el color, en la textura, en el aroma y la forma de nuestros alimentos. Cuando el calor se aplica en los alimentos, los modifica, haciéndolos agradables al paladar. ¿Sí? Esa sería como mi conclusión para ustedes, chicos. De mi parte, me siento muy agradecida de haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Es una maravillosa experiencia. Espero no haberlos cansado. Y esto es todo lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias por escuchar y no se olviden de mañana continuar con la siguiente charla que va a estar muy interesante, que es la de especias e hierbas. Conmigo, hasta luego, chicos. Gracias. Recuerden que el día de mañana tenemos nuestra próxima charla y el material será incluido en el grupo del WhatsApp. Entonces, por favor, revisar ahí. La clase ha sido grabada y será enviada también a WhatsApp y subida a YouTube para que puedan tener facilidad y puedan verla.